Hola, buenos días, bienvenidos. Estamos comenzando nuestro tiempo devocional. En esta mañana, el día de hoy, estaremos revisando del capítulo 29 del profeta Isaías, los primeros 8 versículos para nuestro tiempo devocional que hemos titulado El juicio y la liberación que sobrevendrán. El juicio y la liberación que sobrevendrán. Vamos a hacer la lectura de nuestra porción de la palabra en la Nueva Traducción Viviente, que es la versión que hemos estado usando para nuestro tiempo devocional. Dice la palabra de Dios, capítulo 29, versículos 1 al 8. ¿Qué aflicción le espera a Ariel, la ciudad de David? Año tras año ustedes celebran sus fiestas. Sin embargo, traeré desastres sobre ustedes y habrá mucho llanto y dolor, pues Jerusalén se convertirá en lo que significa su nombre, Ariel, un altar cubierto de sangre. Yo seré su enemigo, rodearé a Jerusalén y atacaré sus murallas, edificaré torres de asalto y la destruiré. Entonces tú hablarás desde lo profundo de la tierra, tus palabras saldrán desde bien abajo, desde el polvo, tu voz susurrará desde el suelo como un fantasma invocado de la tumba. Pero de pronto tus despiadados enemigos serán aplastados como el polvo más fino, tus numerosos atacantes serán expulsados como la paja ante el viento. De repente, en un instante, yo, el Señor de los ejércitos celestiales, intervendré a tu favor con trueno, terremoto y gran ruido, con torbellino, tormenta y fuego consumidor. Todas las naciones que pelean contra Jerusalén desaparecerán como un sueño. Los que atacan sus murallas se esfumarán como una visión en la noche. Toda la persona con hambre sueña con comida, pero se despierta todavía con hambre. La persona con sed sueña con beber, pero cuando llega la mañana sigue desfallecida de sed. Así será con tus enemigos, con los que ataquen al monte Sión. Bien, el juicio y la liberación que sobrevendrán. Es ahora el tema en este día, la liberación de último momento para Ariel. El sitio y la liberación de Jerusalén. El nombre de Ariel se interpreta como león de Dios, con referencia a su gloria bajo el reinado de David, o bien como un horno o piedra de altar, que concuerda con este anuncio de juicio sobre un pueblo que rendía culto externo al Señor por medio de innumerables víctimas sacrificadas sobre el altar, mientras que su corazón estaba lejos de él. La milagrosa e inesperada liberación de Jerusalén de las manos de una multitud de enemigos tiene referencia en primer término a la destrucción del ejército de Sennacherib, sin excluir la intervención directa de Jehová en la última gran crisis de la nación que aún no se ha cumplido. Al final, en el versículo 8, identifica a Ariel como Sión, y en Ezequiel 48:15 significa fóculo, el propio fogón y altar de Dios. La alusión al culto en el versículo 1 lo confirma, pero el versículo 2 le da otro significado de la metáfora para insinuación de un holocausto, exactamente como lo explica el versículo 3. La promesa de una liberación milagrosa se cumplió parcialmente en el siglo 701 antes de Jesucristo, pero la reunión de las naciones, la advertencia te citaré y las señales espectaculares del versículo 6 sugieren una lucha mayor. Los versículos 7 y 8 pintan con pinceladas la desilusión de la nación. Son innumerables las ocasiones en que el mundo
se ha relamido anticipadamente por la muerte de la iglesia. Y vemos ahora estos ayes contra Ariel. En todo este capítulo 29 se habla de esta ciudad como la ciudad de David. Es un lenguaje simbólico. Este nombre que se le otorga Ariel, que como hemos dicho podría significar león de Dios, será puesta en esta condición. Ariel puede representar el altar de los holocaustos, que Jerusalén sepa que los servicios religiosos externos no liberan de los juicios a los hombres. Los hipócritas nunca pueden agradar a Dios ni hacer su paz con Él. A menudo, por mucho tiempo, Dios, por una hueste de ángeles, había acampado alrededor de Jerusalén para protección y liberación, pero ahora peleaba contra ella. La mirada orgullosa y el lenguaje soberbio sería derribado por providencias humillantes. Se anuncia la destrucción de los enemigos de Jerusalén. El ejército de Sennacherib fue como un sueño, y así caerán las multitudes que en épocas sucesivas pelean contra el altar y la adoración de Dios. Los pecadores despertarán bruscamente de sus sueños tranquilizadores en los tormentos del infierno. Aquí hay algo que podemos observar, en lo cual podemos reflexionar. Isaías habla el segundo ay de esta sección contra Jerusalén. Y aunque no la menciona por su nombre, la identifica plenamente cuando la llama Ariel, la ciudad donde acampó David. Al vincular los dos nombres, el profeta les estaba recordando a sus lectores que Jerusalén alcanzó tal importancia solo por la promesa que Dios le hizo a David, de cuya casa vendría el Mesías. Isaías se refiere a Jerusalén como Ariel. Algunos llegan a pensar que también se puede identificar como la casa de Dios, es decir, el lugar a donde eran llevadas las ofrendas. Esto último parece ser aquí lo más apropiado, dado que el término vuelve a aparecer en el segundo versículo, donde se puede ver que es este lugar de holocaustos o este altar de holocaustos. Algunos podrían pensar que esta profecía la pronunció Isaías estando al pie del altar. El profeta anuncia que Ariel se lamentará y se entristecerá, y será como altar de holocaustos, ennegrecido, cubierto de cenizas y ardiendo por el fuego. Hasta ese lugar llegaría la ciudad de David. Isaías quiso que sus lectores recordaran la conquista de Jerusalén por David. Con la ayuda de Dios Todopoderoso, David había conquistado la fortaleza de los jebuseos, que se había apoderado de la ciudad de Jerusalén en Judá. El relato de la conquista por David es breve. Segundo libro de Samuel, capítulo 5, versículos 6 al 10. Pero concluye con el anuncio de que David iba adelantándose y engrandeciéndose, y Jehová de los ejércitos estaba con él. Versículo 10. Esa nota se yergue en un dramático contraste con los líderes de la Jerusalén de la época de Isaías. El capítulo anterior describió una situación muy diferente al compararlos con David, a quien Dios describe como un varón conforme a su corazón. Primer libro de Samuel, capítulo 13, versículo 14. Los líderes de la época de Isaías no quisieron el amor y la misericordia de Dios.
Debido a la situación espiritual de su época, Jehová amenazó a Ariel o Jerusalén con el juicio, pero los residentes de la ciudad pensaron que ellos estaban a salvo. Después de todo, habían mantenido inalterable el ciclo de las festividades tal y como Dios lo había ordenado. Pero esas celebraciones no anularían el castigo divino. Las festividades religiosas habían dejado de ser oportunidades de renovación espiritual y en su lugar se habían convertido en frívolos días festivos. Dios iba a disciplinar a su pueblo, iba a sitiar a Jerusalén. La descripción es muy gráfica. Ariel sería humillada de tal forma que solo alcanzaría a musitar desde el polvo sus oraciones, que serían solamente un susurro, quizás como el de una persona moribunda, porque la ciudad santa iba a perder toda su fuerza y su poder. Como Isaías lo anunció, Dios sería el responsable de esa condición cuando dijo: ay de Ariel, acamparé contra ti y te sitiaré con máquinas de asedio. Pero ese juicio no iba a alterar el plan de Dios de traer la salvación al mundo. Ni los festejos vanos, ni la depravación espiritual de la mayoría, ni siquiera el juicio divino sobre esa gente rebelde e infiel cambiaría el plan. La salvación vendría, aunque Jerusalén hiciese duelo y se lamentase a causa del juicio. No obstante, la promesa de Dios de hacer que el Mesías procediera de la familia de David siguió en pie. En muchos pasajes de Isaías y de otros profetas, Dios les aseguró a los fieles el firme compromiso con sus promesas. Si Dios cumplió la promesa de traer la salvación al mundo a través de los judíos y Jesús nació en Belén porque era de la casa y familia de David. Con esas palabras, Isaías hace un brusco cambio. Había escrito acerca de la situación de Judá y de Jerusalén por causa del juicio de Dios y había usado la ilustración del polvo. El versículo 5 continúa desarrollando esta imagen, pero de nuevo el blanco del juicio de Dios cambia. El polvo a menudo no se refiere a Jerusalén, sino a los enemigos de la ciudad. Con pocas y breves palabras, el profeta de Dios aleja a sus lectores del castigo venidero sobre el monte santo hacia el juicio aún mayor que golpea a todos los enemigos de Dios. En ese cambio, Isaías dirige a sus lectores hacia el Señor, que vendrá a destruir a sus oponentes, pero también le dará protección y victoria a su pueblo. La ilustración de la venida del Señor de Israel aún estaba por ocurrir. Los enemigos del pueblo de Dios, representados por los asirios, pusieron efectivamente sitio a Jerusalén y amenazaron la ciudad, pero Dios la protegió y les dio victoria con el objeto de destacar la promesa que había hecho de rescatar a su pueblo. Estas palabras bien pudieron haber sido escritas poco antes de que los asirios marcharan contra Jerusalén. Dios había usado a los asirios para destruir a Samaria al norte y también para disciplinar a su pueblo de Jerusalén y Judá. Isaías había mostrado al reino del sur con problemas hasta el cuello por causa del avance asirio. Aunque Jerusalén estaba en una situación muy precaria, Dios iba a demostrar una vez más, y para que todos lo vieran, que Él era fiel en el cumplimiento de las promesas que había hecho concernientes al Mesías o Emmanuel. Cuando los asirios sitiaron a Jerusalén, el comandante de las fuerzas enemigas afirmó arrogantemente que el Señor no podía liberar a la ciudad
del embate de su ejército. Segundo libro de Reyes, capítulo 18, versículos 17 al 37. Pero la liberación divina llegó de súbito y en un instante. En una sola noche, mediante el poder del ángel del Señor, murieron 185,000 soldados, obligando a que el rey asirio levantara el campamento y se retirara. Segundo libro de Reyes, capítulo 19, versículos 35 y 36. Ningún poder humano puede resistir a Dios. Jerusalén evidentemente sigue siendo de poca importancia, excepto por su vínculo con la promesa del Mesías. Por lo tanto, no tenemos que ver esas promesas como referencias a Jerusalén en su calidad de lugar geográfico en el mundo o como representación de cualquier otra nación pasada o futura de la política mundial. El monte Sión representa al pueblo de Dios, a los fieles, a quienes el Señor siempre defenderá y protegerá. En muchos pasajes del Antiguo Testamento, el monte Sión no es una ciudadela de David que David arrebató a los jebuseos. No es un lugar, sino una representación del pueblo fiel de Dios que cree en su promesa respecto al Mesías, el gran hijo de David. El mundo incrédulo se opone a los creyentes. Siempre ha sido así, y así será mientras dure la tierra. Sin embargo, ningún intento por destruir a la iglesia y aplastar a los creyentes tendrá éxito. Isaías usó una interesante imagen verbal para describir los esfuerzos de los enemigos de la iglesia. Escribió que los intentos de oponerse al pueblo de Dios son como un sueño de visión nocturna. El profeta de Dios establece dos conceptos. Primero, que la ira de los adversarios de los hijos de Dios no es sino una ilusión. Desde la perspectiva divina, los enemigos de Él y los planes de estos no son más que una pesadilla pasajera. En el mañana, la pesadilla ha pasado y el sol brilla cálidamente en el cielo azul. En segundo lugar, los proyectos de los antagonistas de Dios son como los sueños del hambriento y del sediento, los cuales jamás satisfacen ni el hambre ni la sed. Ningún plan urdido por humanos podrá alterar jamás la realidad del control de Dios sobre el mundo. Nadie puede frustrar su voluntad, y cada complot para destruir a la iglesia de Jesucristo o para trastornar el evangelio es tan efectivo como soñar con arreglar un banquete o con aplacar la sed. Los designios divinos continúan siendo la realidad y los creyentes siguen seguros porque Dios los protege. Las ilusiones humanas de destruir al pueblo de Dios y deshacerse de él son solo eso, sueños. Así que esta profecía nos habla que Israel sería castigado por una invasión asiria, pero este país no obtendría nada permanente con esa conquista. Por el contrario, sería afectado por rencillas internas y finalmente conquistado por Babilonia, la cual a su vez correría la misma suerte. En este capítulo tenemos los castigos que Dios, por medio de Isaías, anuncia contra Jerusalén. El día de mañana veremos la declaración de la ceguera y la hipocresía de Israel, y finalmente observaremos las promesas de bendiciones de Israel, las cuales solo tendrán pleno cumplimiento en el milenio. Pero esta humillación y liberación milagrosa de Israel habría de efectuarse. El nombre Ariel se compone de dos palabras, Ari, que significa león, y El, que significa Dios. Jerusalén es, por tanto, el león de Dios.
y por uso hiperbólico de la partícula el, llegaría a identificar el león más poderoso. El león constituye en todas partes símbolos de realeza, y justamente es el símbolo de la tribu de Judá que daría a Israel la gloriosa dinastía real de la casa de David. También la ciudad moderna de Jerusalén, capital del Estado de Israel, ha adoptado el perfil del león como emblema de su municipalidad. En segundo lugar, la palabra Ariel, tanto en moabita como en hebreo, tiene un uso metonímico para referirse a los héroes, a los más valientes de los hombres, a los paladines del ejército, es decir, se le compara con las características del león. En este sentido, Jerusalén es la sede de los jefes más poderosos de la revuelta contra Siria. Esta profecía fue pronunciada cuando Ezequías estaba a la cabeza de los reyes de la región del mar Mediterráneo. Sin embargo, el sentido que el profeta daría a este término sería en este caso irónico. En tercer lugar, la palabra Ariel es usada por Ezequías para referirse al ara, la parte del altar donde las víctimas eran consumidas por el fuego. En este sentido, la palabra derivaría también de una raíz semítica conservada en el árabe y que significa consumir en el fuego. En ese sentido que usa Isaías, la palabra final del versículo 2, ella, Jerusalén, será para mí un Ariel. En otras palabras, Jerusalén, sede del altar de Jehová, sería presa del fuego de la guerra. Yo pondré a Ariel en aprietos, y será para mí un Ariel. El resultado del asedio de Jerusalén sería humillación y postración. La voz de los héroes de Judá, que era estentoria como el rugido de un poderoso león, subirá de la tierra como la de un fantasma. En otras palabras, su voz quedará apagada, débil como un susurro, acallada ante el poderío del enviado del rey de Asiria. Pero la humillación de Jerusalén seguiría después de la liberación milagrosa obrada por Jehová, porque ello constituirá la vindicación de su nombre y honor. Los versículos 5 y 8 describen la intervención repentina de Dios para exterminar a los enemigos que tienen bajo sitio a Jerusalén. El profeta no especifica qué es lo que realmente sucedería. Cuando el versículo 6 habla de truenos, terremotos, estruendos, torbellinos, tempestad y llama de fuego consumidor, expresa que la intervención de Dios sería portentosa, precisa, imposible de ser confundida con los efectos naturales o por pura casualidad. La liberación divina sería como un sueño y una visión nocturna para los habitantes asediados de Jerusalén. Al mismo tiempo, lo que para estos sería un sueño de alivio para la multitud de todas las naciones que combaten contra el monte Sión, parecería una pesadilla y un amargo despertar. Soñar, devorar ávidamente la presa, pero la realidad sería frustración, vaciedad y desfallecimiento. Así que esta profecía sobre Ariel es sobre los orgullosos formalistas, sobre estos sacrificios formales que se exigen en fuegos devoradores. Los sacrificios rutinarios se convertirían en hogueras reales y retributivas a su comportamiento de este pueblo, de esta nación. Lo segundo es que la destrucción de los enemigos de Jerusalén se efectuaría, pero también bajo el poder de Dios. Este ay que Isaías pronuncia contra Jerusalén sería nuevamente contra Jerusalén y Judá, y el propósito del castigo era provocar que la nación regresara sus ojos a Dios.
¿Cuántas veces nosotros hemos estado bajo disciplina, bajo castigo de Dios y no hemos estado dispuestos a volver nuestro rostro hacia quien puede rescatarnos, a quien puede mantenernos a salvo, y preferimos persistir en nuestros caminos? Aquí observamos lo que pasa a una nación, pero ¿cuáles son los resultados de su rebelión? Vemos que Dios aplasta hasta el suelo todos sus esperanzas. Israel es visitada por truenos, terremotos, es sacudido por un gran ruido, hay torbellinos y tempestad y hay fuego. Esa es la venida que Dios ejecuta delante de su pueblo, para que no haya duda que se trata de Él. Muchas veces Dios también se ha manifestado en nuestras vidas por medio de alguna catástrofe, por medio de alguna situación de dolor, alguna situación que nos sacude hasta lo profundo de nuestro ser y nos lleva a reflexionar y tomar de nuevo la dirección hacia Dios. No seamos rebeldes, no estemos buscando que seamos exhortados por medio del dolor. No busquemos que algo sacuda nuestra persona, nuestro ser, para que entonces veamos la necesidad de regresar a Dios. Seamos sencillos, seamos humildes y busquemos el rostro de Dios con sinceridad. Busquemos en su amor y en su misericordia la paz que anhela nuestro corazón. Busquemos en su fidelidad, en su palabra, el gozo y la plenitud de la vida eterna que ofrece por medio de Cristo Jesús. Oremos. Bendito Padre y Señor, gracias te damos en este día, Señor, que nos permites despertar, que nos permites observar tu paz, tu amor, tu misericordia que Señor nos provees, que nos das y que nos permites, Padre. Gracias por tu amor inagotable. Gracias por la vida que permites, Señor. Pero sobre todo, gracias, Padre, porque en todas las cosas permaneces fiel. Padre bendito, permite que en este tiempo podamos volver nuestro rostro, que no seamos rebeldes, que no seamos testarudos, Señor, necios en nuestros propios pensamientos, en nuestras propias meditaciones y cavilaciones, Señor. Permite que diligentemente podamos volver nuestro rostro a ti, Señor, y esperar en ti con confianza en tu palabra. Gracias, Padre, por todas tus bendiciones. Gracias por tu amor inagotable y gracias por todo lo que nos das. Todo lo rogamos, pedimos y clamamos a ti, en el bendito nombre de Cristo Jesús, Señor y Salvador nuestro. Amén. Que tengan un excelente día. Que el Señor les bendiga.